¿Qué pasa, majos? Muy bienvenidos, martes 7 de enero y hoy no es un día cualquiera, hoy es el día en el que Jordi Farré va a presentar la moción de censura en las oficinas del Spotify Camp Nou, precisamente para intentar llevarse por delante a un Laporta que yo diría está viviendo sus últimas horas en Barcelona, y creo que no me estoy poniendo para nada catastrófico si tenemos en cuenta lo que probablemente va a ocurrir, y es que esa moción de censura, a pesar de las dificultades que puede encontrar, termine precisamente y casi de rebote con una posible salida de Laporta del club azulgrana vía número 1 dimisión, vía número 2 moción de censura. La primera la veo complicada, la segunda no tan complicada. ¿Y por qué? Porque hoy es precisamente otro día, o de hecho el mismo día, en el que por otra parte el FC Barcelona va a esperar una respuesta del CSD, del Consejo Superior de Deportes, que como sabéis no es la última instancia de Laporta para acudir o recurrir el tema de la decisión con Olmo y con Pau Víctor, pero sí que de alguna manera se presenta como la decisión final, como la que, si en definitiva no se supera, todo el mundo va a pensar, todo el mundo se va a dar cuenta de que todo ha sido una estafa y que en definitiva poco más tendrá que hacer Laporta con el tema Olmo, más allá de dimitir. Pero antes de eso, lógicamente, vamos a destacar a los esbirros de Laporta, esbirros mediáticos obviamente, que siguen saliendo a contarle a la gente la película de que efectivamente el Barcelona sigue siendo optimista con las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, que yo personalmente creo que ya no puede haber ningún tipo de cabeza humana en la que quepa este tipo de teoría. Y aquí tenéis a los dos, el par de dos, José Álvarez y J. Jordi, que una vez más siguen recordando al mundo que efectivamente Laporta confía en inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor, lo cual es ya prácticamente inasumible, infumable, increíble, y sinceramente creo que no tiene ya ni dos dedos de frente. O sea, una afirmación que en definitiva pues se va a desmoronar cuando el CSD probablemente les meta un no como una sartén de grande en toda la cara y se den ya cuenta de que la estafa no puede llegar a más, de que la mentira no puede ir más allá y de que efectivamente Laporta, si tuviera un mínimo de dignidad, tendría que salir del club, porque obviamente está ya no solo quemando las últimas naves, sino además quemando las ilusiones y sobre todo la paciencia de muchos culés que cada vez en masa o cada vez más o en más número se van pasando ya al barco de no creer y decir: mira, este tío nos la ha pegado con queso, evidentemente no puede continuar ni un solo minuto más al frente de la entidad blaugrana. Y por cierto, antes de pasar a ese artículo que os voy a dejar por aquí al respecto de lo que podría ser la decisión anticipada del CSD, y que yo diría el 99% va a ser la decisión del CSD con el tema de Dani Olmo, sí que quería comentaros que Dani Olmo, ¿vale?, ya estrictamente con el futbolista y su futuro, tiene equipo, ¿vale? Tiene equipo para marcharse si quiere. Otra cosa es que al final, de momento, esté confiando en Laporta, como dicen, pero en cuanto hoy el CSD se pronuncie, honestamente me parece que hoy no se va a pronunciar, me parece que hoy toma la decisión, pero lo que está claro es que ahora mismo Dani Olmo tiene equipo, ¿vale? Y es el Milán. Ayer salía esta noticia que es el único equipo dispuesto a firmar al jugador por los próximos 6 meses con la condición de volver al Barcelona a final de la temporada, lo cual permitiría a Olmo no solamente seguir en un estatus, vamos a decir, activo, sino además tener la opción de, al seguir en ese estatus activo, poder optar a volver con la selección española, porque si no, no solamente va a ser el Barcelona el equipo en el que no juegue toda la segunda parte de la temporada, sino además también que la selección española muy probablemente le va a cerrar sus puertas. Y es que en definitiva poco más puede hacer el combinado nacional, teniendo en cuenta que es un jugador que se va a quedar completamente fuera de lo que es la dinámica competitiva, y evidentemente esto le perjudica también a nivel de selección, que por otra parte era para Luis de la Fuente uno de los fijos, uno de los importantes, y su papel siempre ha sido bastante relevante. Entonces, desde luego, sería una pérdida muy grande para el combinado nacional, causada precisamente por la mala gestión de un presidente que no sé qué hace todavía al frente de una entidad como el FC Barcelona. Solo puede estar ahí única y exclusivamente porque la masa social no actúa como debería y no va hacia adelante, hasta que Jordi Farré, bueno, pues parece que ahora quiere inaugurar otra vía que de momento yo creo que debería haber sido, de hecho, la de Víctor Font, si es que este precisamente aspira a presidir al Barcelona. No se puede ser tan blandito, o sea, yo personalmente creo que tenía
un tiro político muy bueno con este caso y creo que ha perdido esta bala, creo que ha perdido una ocasión de oro para erigirse como una alternativa fuerte a presidir el Barcelona. Creo que Víctor Font la ha pifiado aquí, se ha retrasado muchísimo y que le hayan tomado la delantera y que haya puesto todo tipo de excusas para decir que una moción es imposible o es muy difícil o es muy complicada. Creo que ha perdido una oportunidad de oro para erigirse realmente en un líder alternativo o de cambio y para que la masa social empiece a confiar en otro líder que no sea Laporta. Pero bueno, eso es material de otro tema. Aquí el problema va a venir precisamente de este artículo que sacó Use Sport, donde efectivamente ya fijándose y basándose en antecedentes deja caer que muy probablemente la decisión del CSD va a ir en la misma dirección que los anteriores juzgados de lo mercantil, los argumentos del Barça ante el CSD para escribir a Olmo y Pau Víctor. Dice, como saben los lectores de EU Sport, el Barcelona va a recurrir ante el CSD los acuerdos de la Liga y la RFF que le han denegado las nuevas licencias a Dani Olmo y Pau Víctor. El club va a presentar una batería de argumentos como la presunta vulneración de derecho al trabajo del jugador, que concurre una causa de fuerza mayor o que se está en un caso de presunto abuso de posición de dominio por parte de la patronal. Estos argumentos han sido ya desestimados por los jueces de lo mercantil y de lo civil al denegar la medida cautelar solicitada. El derecho del trabajador a la ocupación efectiva sí tiene relevancia en el orden laboral, pero no en el ámbito deportivo administrativo. Cuando una empresa no lo cumple, el trabajador tiene derecho a rescindir su contrato. En el caso de Olmo, además se trata de una condición impuesta por el jugador en el contrato, que le permitiría abandonar el club en esta ventana de invierno. Es decir, que los jueces entendían que si el propio jugador había incluido esa cláusula liberatoria es porque él realmente puede seguir ejerciendo su profesión en cualquier otro equipo, no es argumento. Entonces, si prospera a nivel federativo el argumento del derecho al trabajo, carecería de sentido hasta la existencia de las ventanas de inscripción. Siempre podría alargarse ese argumento para inscribir a un jugador, con lo que saltaría por los aires el buen orden de las competiciones y el propio sistema del deporte federado. Es decir, ¿para qué tienes una ventana de verano y una ventana de invierno para fichar e inscribir a jugadores cuando en realidad lo único que tienes que hacer es irte al juzgado a alegar que este jugador tiene derecho a su ejercicio del trabajo o de su profesión y automáticamente queda inscrito? O sea que haría saltar efectivamente por los aires el orden de las competiciones. En lo que respecta al presunto abuso de posición de dominio, el juez de lo mercantil declaró que no existen en este momento indicios que permitan calificar el acuerdo del órgano de validación de los presupuestos, bla bla bla, puesto que la Liga ha dispuesto unas normas de equilibrio presupuestario implementando la competencia que la ley le confiere, pese a que el Barcelona alegó la excepcionalidad del caso de Dani Olmo, puesto que el jugador ya se encuentra inscrito y por ello no sería necesaria una nueva inscripción sin simplemente aplicar el sobrante del exceso de límite salarial al referido jugador. El juez afirmó que Dani Olmo estaba sustituyendo a Andreas Christensen, siendo precisamente esa sustitución la que permitió su inscripción hasta final de año, excediendo el límite de capacidad de inscripción al 31 de agosto de 2024. En otro orden, como hemos explicado en U-Sport, no estamos ante un caso de fuerza mayor, no es un acontecimiento imprevisible e inevitable, pese a que el juez de lo mercantil ha considerado que existe un peligro de mora procesal en la medida que si se acabara considerando la nulidad de las decisiones de la Liga en la sentencia definitiva que se dicte, en el ínterin se le puede causar perjuicios al Barcelona, como es el caso de la pérdida del referido jugador. No puede olvidarse, dice el auto inicial, que el Barcelona con la inscripción de Dani Olmo solo hasta el 31 de diciembre se ha situado en la posición de riesgo que quiere enervar con la medida cautelar. Los servicios jurídicos del club invocan finalmente la literalidad del artículo 130.2 del reglamento general que, dicen, se creó para evitar artimañas, es decir, para impedir que un club concediera el alta y la baja a uno de sus futbolistas en la misma temporada para obtener posiciones de ventaja deportiva. Literalmente el artículo dice: un futbolista podrá estar inscrito en un solo equipo de un club sin posibilidad de ser dado de baja y alta por el mismo en el transcurso de la misma temporada, salvo causa de fuerza mayor o disposición reglamentaria. Asimismo, en el transcurso de la temporada no podrá estar inscrito y alinearse en más de 3 distintos. Los letrados barcelonistas sostienen que Olmo y Pau Víctor, el ente que les dio la baja, no fue el club sino la Liga. Según esta teoría, el Barça tendría derecho a inscribir de nuevo a ambos jugadores el próximo 3 de febrero, fecha en la que se cierra la ventana del mercado de invierno. Es posible que esta interpretación sea correcta, pero ello no significa que sea aplicable al Barça. El club presentó en su día para dar de alta a Olmo un contrato con fecha de expiración del 31 de diciembre. Por tanto, al no haberlo prorrogado antes de su vencimiento, la baja no se ha producido por decisión unilateral de
la Liga, sino por voluntad del propio club. Por último, el Barça se topa con otro artículo, el 141.5 del mismo reglamento general, que es un muro insalvable. Este precepto dice: los futbolistas cuya licencia se cancele no podrán en el transcurso de la misma temporada obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados. Como puede observarse, este artículo no tiene en cuenta la causa o el sujeto autor de la cancelación de una licencia, sino el mero hecho de que éste haya tenido lugar. Ya sabemos que en derecho 2 más 2 no siempre son 4, pero a la vista de lo expuesto, muy difícil lo tiene el CSD para fallar a favor del club azulgrana. Es decir, que desmontan uno por uno sus argumentos y es prácticamente imposible pensar que va a salir adelante. Así que muy probablemente el CSD va a echar también para atrás este recurso del Barcelona. Y luego quería tener una pequeña nota también para Endrick, ¿vale? Porque Endrick ayer creo que, bueno, pues el muchacho lo intentó, tuvo muy buena voluntad, pero se encontró con me parece que se llama Fran, el portero del Deportivo. Vamos, una mención especial para este portero porque hizo, bueno, auténticas paradas, y a Endrick unas cuantas, ¿no? Pero sí que dejó detalles de decir, joder, qué potencia, qué velocidad este tío, o sea, realmente puede petarlo. Lo que ocurre, pues ahora mismo es que está donde está. Está en el Real Madrid. Estamos en un momento de la temporada en el que el Real Madrid no puede despistarse a nivel de la Liga, aunque el otro día ganamos un poco in extremis, ¿vale? Pero bueno, ganamos. Lo cierto es que todavía estamos ahí con el Atlético de Madrid, con el Barcelona. O sea, realmente tampoco estamos en una posición tan cómoda como para decir, bueno, le voy a dar descanso a Mbappé o a Vinicius, que esto está más o menos encarrilado. Entonces, no. En la Champions estamos todavía jodidos. Entonces, ¿es este el mejor escenario para que Endrick pueda gozar de otra oportunidad como la de ayer? No, desde luego que no. Pero lo cierto es que el jugador que cuando se contó con él a principios de la temporada dejó claro que podía marcar goles, ayer creo que también hizo un buen partido en general. Para lo poco que juega, se le vio con ganas, con intensidad, con ganas de petar, con ganas de romper. Y bueno, pues le faltó el gol y ya está, pero creo que dejó muy buenas sensaciones. No sé qué pensáis vosotros, pero vamos, yo para mí Endrick sigue siendo un 9 con el que deberíamos empezar a contar un poco más habitualmente. Un rollo, pongo a Mbappé, le saco en el minuto, bueno, a Mbappé, a Vinicius, a Rodrigo, le saco en el minuto 75, minuto 70, depende un poco cómo vaya el partido, pero es que este chaval tiene que empezar a funcionar. O sea, este chaval tiene que estar ya en la delantera, en el 11 titular, no en el 11 titular, pero sí dentro de los planes de Ancelotti, ¿vale? O sea, que realmente sea el primer cambio del 9, el primer cambio del ataque, porque en definitiva es un tío que te puede resolver, que si le das un poquito de margen y juego, al final yo creo que es resolutivo y sí que te puede solucionar partidos, y que esté ahí pues en el ostracismo, pues hombre, me da mucha pena, y además creo que es un talento y un activo completamente desaprovechado, pero las circunstancias del Madrid son las que son, veremos a ver qué pasa con el jugador. Y bueno, ayer Marçal Llorente lo comentaba, pero hoy además ha ido un paso más allá y ha publicado el documento que efectivamente Laporta, pues de una forma o de otra, publicó, o bueno, comentó cuando se presentó como candidato y todo este tipo de cosas, que nunca haría, ¿vale? Con las promesas o con las cosas, mejor dicho, que nunca haría, que nunca llevaría a cabo si fuera presidente del Barça y tal y cual, y lo ha publicado, ¿vale? Y efectivamente una de ellas será no negociar con los cataríes, no negociar con países que no respetan los derechos humanos, y aunque bueno, que no se ve muy bien, pero en este párrafo, ¿vale?, señalado aquí o resaltado en amarillo fluorescente, es cuando dice con aquellos países en los que no se respetan los derechos básicos, en los que hay discriminación racial, de género o por razones de identidad sexual. Y sin embargo ha terminado negociando con ellos hasta el punto de que han mal vendido buena parte del patrimonio azulgrana a estos países, y que lógicamente, a ver, que esto es probablemente el menor pecado o el pecado menor de Laporta, porque en definitiva, si tratas de gestionar bien un club a nivel financiero y te tienes que comer este sapo porque no te queda otra, por ejemplo, que hubiera recién entrado a la presidencia después de lo de Bartomeu, pues dices, chico, pues como lo de Qatar Airways y todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero hombre, cuando ya has tenido suficiente como para gestionar mejor y hacer las cosas mejor y todavía te comes esto, dices tú, chico, pues yo ya sinceramente no sé, ¿vale? Sinceramente no puedo entender que estés prometiendo cosas cuando realmente podías haber dirigido el club por otra parte, por otros sitios, hacia otros medios, hacia otros lugares, y luego resulta que a última hora, para hacer 2 inscripciones de última hora que podías haber solucionado antes, te vas y te vendes al mejor postor, que encima viene de esos países con los que juraste no comprometerte, no encamarte, no. Y al final lo has hecho. Yo sinceramente creo que estas son cosas por las que tiene que responder, que lógicamente el socio culé tiene que estar muy cabreado y además pidiéndole muchas explicaciones, pero que si tiene una masa completamente acrítica, difícilmente se las van a pedir. Ahora ya vamos a ver en qué queda todo esto. A mí sinceramente me parecería absolutamente increíble que se fuera de rositas después de lo que le está haciendo al FC Barcelona. Sinceramente, increíble.
Y bueno, por cierto, que ayer en el partido, que tampoco hemos comentado mucho, porque tampoco tenía mucha historia, en el Deportivo Minera, Copa del Rey, 0-5, tal cual, lo cierto es que vimos algo que nos ilusionó mucho, y fue, aparte de a los hermanos Aguado, Güler, titular, Endrick, tal cual, no sé qué, lo cierto es que vimos otra cosa que no solemos ver, y es el hambre, es la ambición, es las ganas, es la actitud, es decir, vamos a dar un puñetazo en la mesa y vamos a intentar ganarnos a nuestro entrenador, vamos a intentar ganarnos la confianza del presidente y quizá de esa manera demostremos que los canteranos, los jóvenes, los recién llegados, como queréis llamarlo, le pueden dar un giro de guión absoluto y total. Y a lo mejor es esto lo que necesitamos, porque lo que hemos visto a nivel de patrón común o patrón habitual o denominador común es que cuando juegan los teóricos titulares, la falta de hambre, la charla que les echa Ancelotti con el Valencia, creo que así lo refleja, la falta de hambre, la falta de ambición, la falta de sacrificio es lo que está condenándonos, y a lo mejor necesitamos, vale, que el Deportivo Minera no es el Valencia, no es un primera división, pero lo que vimos fue, bueno, lo dijo el entrenador del Deportivo, o sea, bichos, o sea, salieron como auténticos bichos a ganar. ¿Por qué? Porque se lo están jugando todo, la credibilidad, el juego, la posibilidad de volver, sí que vale, que es el primer partido, que a lo mejor luego ya, pero chico, esta ambición, esta actitud es lo que hacía falta, o sea, es que no dieron lugar a que hubiera ningún tipo de sorpresa. O sea, pasaron por encima desde el primer minuto. Y es lo que el Real Madrid necesita. Actitud, carácter, ganas, juego, garra, intensidad. Joder, es que yo creo que efectivamente la cantera puede pegar un vuelco brutal y sensacional si la cultivamos un poquito más y si poco a poco, de manera controlada, los vamos subiendo al primer equipo. Yo creo que el Madrid puede realmente tener una cantera mucho mejor o con mejor destino del que se está dando ahora, que vale, que la parte del dinero está genial, negocio espectacular, pero bueno, también se supone que la cantera tiene que ser ese lugar de aspiración para los jóvenes que van a querer más que nadie al Real Madrid y su escudo, y en definitiva esto también cuenta y también vale. No sé, yo es como lo veo, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo así. Ojalá que haya más oportunidades de verles. Y bueno, pues muy probablemente también os comento que para el momento en el que este vídeo esté saliendo y publicándose, a lo mejor ya ha ocurrido que Jordi Farré ha presentado la moción de censura en el Spotify Camp Nou, por cierto, candidato, y que también presentó, me parece, moción de censura en el 2020 contra Bartomeu, o sea que de alguna manera como que tiene experiencia en el tema. Pero yo os digo una cosa, para mí, no sé si sea con la intención de presidir al Barça, pero es la única persona que ha tenido bemoles a hacer lo que de hecho se tenía que hacer en el FC Barcelona, que es decir, oye, pero si es que Barcelona lo que necesita es acción. O sea, yo no puedo entender la posición de Víctor Font aspirando a ser el candidato de la presidencia del Barça o la alternativa a Laporta, un tipo que, o sea, lo tiene ya blanco y en botella, se lo han puesto en bandeja para que lleve a cabo una moción de censura y todavía te está diciendo, no, es que es un poco difícil, pero si da igual, si a lo mejor no la consigues, ¿vale? A lo mejor lo que hace este hombre, Jordi Farré, presenta la moción y no consigue nada, no va a ningún sitio y se acabó, ¿vale? Perfecto. Pero claro, tienes que tener en cuenta, por otra parte, tienes que tener en cuenta, por otro lado, que por lo menos la gente que está contigo va a decir, bueno, por lo menos se mueve, por lo menos lo intenta, por lo menos lo ha intentado, por lo menos se le ve una actividad. Pero es que Víctor Font, hasta ayer que aparece, dices tú, pero ¿y este tío dónde estaba? Pero tú eres el que aspira a presidir al Barça, pero tú sabes la movida que tenéis metida, o sea, tú sabéis ahora mismo lo que se está llevando a cabo. Es que parece que está como en Narnia o en otro sitio también. Yo no sé si es porque fueron de la misma escuela, me refiero no a la escuela, colegio, sino que vienen de lo mismo o porque son muy parecidos. ¿O por qué? Hombre, Víctor Font tiene, entiendo, más experiencia, es otro tipo de perfil, más empresarial y tal, pero chico, espabila, actúa, que te lo van a quitar de las manos, hombre. No lo sé, yo sinceramente no sé a qué aspira este Víctor Font. Yo creo que este señor, Jordi Farré, lo ha hecho mejor en el sentido de que se ha adelantado, se ha anticipado y ha respondido a una necesidad que la masa social del Barcelona estaba esperando, en lugar de quedarse ahí todos atontados como no, a ver ya si mata a alguien para presentar una moción de censura que estaban esperando. Es que es absolutamente increíble, pero bueno. Y luego, precisamente, al respecto de lo mismo, Fernando Sanz, bueno, pues le da una leccioncita muy interesante a Petón, que, bueno, pues de alguna manera no le quedaba claro cómo van las cosas y que se venía arriba con el tema de las sanciones, de los golpes, y sobre todo de la interpretación, que si fue un puñetazo, que si fue un empujón, que si fue un golpeo, y como decían aquí, parece Barrio Sésamo. Escuchamos. Se empuja. Lo de Óscar es un golpeo. No, te hablo de Vinicius. Cuidado con el sonido de Fernando. A ver, ¿golpeo qué es? Esto no. Si parece que están matando moscas. No, golpeo es un golpeo. Sí. Oye, esto es un golpeo. Esto, Fernando. Es un golpeo. A ver, macho, a ver. Golpeo es darle la esto cara en también es un golpeo. No, esto es un empujón. Esto es un golpeo. Pero escucha,
Esto es golpeo, esto es empujón. Empujón no. O sea, yo le hago así a Edu Joder, y pero a es ver muy Edu sencillo. cómo se lo toma. Golpeo, empujón. Golpeo, empujón. Si yo estoy entrenando en el ring y me dice mi entrenador golpea y yo hago lo de Vinicius, no vuelvo a trabajar en mi vida. Pido, ¿Por dónde vamos, empezamos? todos juntos, Alfredo. A ver, ¿Cómo es? venga. Fernando. Y luego acabamos aplaudiendo todos. ¿Golpeo? Sí, ¿Cómo sí. es? A ver. Golpeo, empujón. Golpeo, empujón. Golpeo, empujón. Golpeo, empujón. Y ya la siguiente traemos manzanas para los que no se entendéis. Para los que no entendéis, traemos manzanas y... Bueno, la parte humorística del tema, pero es que hay que diferenciar, es que para mucha gente, o sea, le pegó un puñetazo, casi lo mata, muerto en el suelo, o sea, pero ¿qué me estáis contando? O sea, le pegó un empujón y encima, como digo, es que venía de una provocación. O sea, no es que de repente a Vinicius se le fuera la cabeza de la nada, el balón, el portero estaba por allí pasando y Vinicius le mete un cate y lo tira al suelo. O sea, no tiene nada que ver, por favor. Estamos hablando de que le tira del pelo, la agarra, el otro se levanta. Lógicamente, pues si te tiran del pelo, evidentemente, pues no te sienta bien y lo tiras ahí, hombre. Sí, con intensidad, es un empujón con intensidad, pero obviamente no es un puñetazo es un puñetazo, ¿vale? Y todos sabemos lo que es, y lógicamente eso no es lo que hizo Vinicius, y sería absolutamente irrisorio que le metiera, ya digo, que le pusieran una agresión 4 partidos 500, o sea, es que es tremendo. Ya parece, en cuanto rodea el tema de Vinicius Jr., ya la gente se vuelve loca, pierde la razón y pide cualquier tipo de animalada, o sea... Y luego otro que cambió sinceramente para bien, creo, el discurso con respecto a Vinicius Jr. fue Pedrerol, que ayer sorprendió precisamente con el tema de Vini. Al hilo de, por ejemplo, lo que habéis oído con la COPE, Pedrerol decía esto de la posible sanción a Vinicius. Ahora sabremos qué pasa con Vinicius, que dice el comité de competición. Por la roja del otro día. Yo creo que hay que cuidar a los futbolistas y creo que hay sanciones evidentes. Aquellos que van a hacer daño, aquellos que van a lesionar. Creo que el comité lo debe analizar muy bien todo eso. ¿Vale? Vinicius se quita de en medio al portero, es verdad. Y no debe hacerlo. Ya ha pedido perdón al vestuario por lo que hizo. Vinicius tiene mucho que aprender, sin duda, pero tampoco nos cebemos en él, ¿eh? No sería justo. Un partido le puede caer, quizá 2, entenderíamos 2 partidos y luego que apelación le quite 1, seguramente sería lo justo, pero no nos vayamos de ahí. Algunos piden de 4 a 12. De 4 a 12, por quitarse en medio al portero. Que está mal. Y está mal. Sí, en Valencia me mataréis, me habéis estado matando 3 días, pero sabéis que os quiero mucho también. Más claro agua, ¿no? O sea, efectivamente lo que hemos comentado es que de 4 a 12 partidos sería una auténtica animalada que nadie entendería. Entonces, bueno, él dice 2 partidos y que le quite una apelación, bueno, pues también me puede cuadrar, pero con que le pusieran 1 sería suficiente. O sea, una roja normal, te pierdes el siguiente partido, se acabó, no hay más historia. Que él tiene que aprender, por supuesto, pero, hombre, no perdamos la cabeza porque sea Vinicius Jr., que parece que como es Vinicius hay que meterle 500 partidos de sanción. ¿Por qué? Porque al final os revienta a todos, ¿no? Eso es lo que no es normal. Por supuesto que, como digo, cada día hay más voces críticas de culés con la gestión de Laporta y que cada día es más difícil que estos se puedan esconder. Ayer estuvo Toni Freixa en el partidazo de COPE defendiendo a Laporta. Yo, una cosa que de verdad lo nunca he visto porque también se las tuvieron tiesas. Pero bueno, ahora defendiendo a Laporta en ese papel que honestamente de poco o de nada ayuda al Barcelona. Pues bien, David Sánchez, que es otro ilustre culé, más afincado en Madrid que en Barcelona, pues dejó estas palabras que a mí me parecen desde luego una llamada a la reflexión del todavía culé racional que se da cuenta que esto no puede seguir así. Le escuchamos. Ya era crítico con Laporta el día que salió elegido presidente y lo soy mucho más ahora. Yo no critico tanto a Laporta por lo de Dani Olmo o Pau Víctor, que también, sino por el modelo de gestión de Laporta. Yo creo que hay una diferencia, decía Toni, ya tiene la experiencia en su primera etapa, es verdad, pero yo sigo pensando que en su primera etapa se rodeó de gente muy válida como Ingla, como Rosell, como Soriano, como mucha gente, y ahora está rodeado de incapaces para mí, rodeado de incapaces, de colegas, de troncos de su época del colegio, de la infancia, que tampoco engañaba a la gente, porque él dijo, prefiero estar rodeado de gente leal a gente competente. Los válidos se le han marchado y han dejado solo a Joan Laporta, que para mí no está capacitado para dirigir al Fútbol Club Barcelona, y si se confirma que Dani Olmo al final no le pueden inscribir y a Pau Víctor también,
para mí estamos ante el mayor ridículo de la historia moderna del club, muy por encima de los fracasos deportivos que ha tenido el club en la última década, y mira que los ha tenido. Para mí sería una magnífica noticia que haya una moción de censura, y ahora me saldrán los culés de turno en redes sociales de tú, te paga Marca, te paga la COPE, mira, ¿Te dicen eso? me lo paso por el arco de triunfo y seguiré diciendo lo mismo. Yo creo que lo mejor para el Barcelona es que haya otro modelo de gestión. No le pongo ni nombres ni apellidos, pero se da la circunstancia de que ahora el presidente es Joan Laporta, con lo cual yo creo que si seguimos con la chapuza de intentar clavar todas las operaciones en el minuto 93, al final te puede pasar lo que te va a pasar con Dani. Bueno, pues más claro el agua. O sea, si efectivamente todavía alguien no se ha dado cuenta que esto ya no va de colores, ya no va de presidentes, ya no va de apoyadores, ya no va de palmeros, o sea, sino que va de gestión, de que pueden llevarse por delante un club, sinceramente ya no sé cómo se lo van a explicar. Como digo, ahora mismo hay un grupo, o como diría, un grupo de plañideras, de cheerleaders, que son pues parte de los youtubers de los que se queja y a los que ataca Guijarro, lógicamente, y con toda la razón del mundo, que son los únicos, bueno, y J. Llorzo y José Álvarez, que porque reciben información privilegiada del club, si no, de ninguna manera nadie racional todavía apoyaría el modelo de gestión de Laporta. Ahí lo dejo. Que por supuesto todo el tema de Olmo, ya os dije, va a ser un golpe brutal, absoluto y total en las cuentas del Barcelona. Creo que no tienen que ser, desde luego, no tiene que ser una sorpresa para nadie, ¿vale? Ya comentamos cómo va a afectar efectivamente este destrozo que le han hecho a Dani Olmo en su carrera, pero también a las cuentas del Barcelona. Y ya veis por aquí cómo este recordatorio puede empujar a que los principales acreedores del FC Barcelona empiecen a hacer llamadas y a tocar a la puerta, como Goldman Sachs, JP Morgan, etcétera, etcétera, porque ahora tienen que estar muy preocupados con respecto a la devolución de los créditos y las posibles refinanciaciones de deuda que podríamos llegar a ver. Y en un caso extremo, pues como le pasó a Argentina, hablando de política, por cierto que ya tengo por ahí mi canal de política y economía, que sabéis que es Dr. JPHD, por si queréis echarle un ojo. Bueno, pues efectivamente, igual que le pasó a Argentina, que al final terminaron embargándole por impagos, pues el FC Barcelona se puede enfrentar a una situación similar si efectivamente los impagos se producen. De momento no hemos llegado a ese punto, pero claro, con el tema de Olmo estamos hablando de un roto de 200 millones de euros. Pagarían de golpe 48 millones al Leipzig, coste de amortización 50 millones, Olmo exigiría salario hasta 2030, los palcos VIP del Camp Nou mal vendidos de 100 millones y no 200, en definitiva un estacazo brutal que lógicamente puede acabar con absolutamente, ya no solo con Laporta, sino que se puede llevar por delante la estabilidad que ya estaba muy comprometida del FC Barcelona, como digo, hasta que no llegue alguien que realmente quiera tomar medidas de calado en el equipo blaugrana. Veo muy difícil, por no decir imposible, que al final terminen consiguiendo nada realmente remarcable. Así que vamos a esperar un poco para ver qué pasa, pero desde luego la situación está como está, el roto está hecho y veremos a ver si los acreedores no empiezan a llamar a la puerta del equipo blaugrana para empezar a cobrar o tener garantías de pago de alguna manera. Ya sabéis que los bancos para estos no se casan con nadie y demasiado se casaron con el Barça, que les quitaron 90 kilos, le hicieron una quita que ya me gustaría a mí en la hipoteca, o sea, sería tremendo. Luego, por otra parte, y como interés, también tenemos el tema de Vinicius y la sanción, que hoy se conocerá precisamente al respecto de lo que ocurrió con el Valencia el otro día. Lo cierto es que todo pinta a que van a ser 2 partidos, pero en cualquier caso, lo cierto es también que Florent ha preparado una mega apelación llena de argumentos, con imágenes, parece ser incluso de Real Madrid Televisión, para demostrar obviamente la provocación del portero y que de alguna manera esa provocación motivó la reacción de Vinicius Jr. como un atenuante, y además con toda suerte de argumentos a favor de que el jugador está sufriendo en España lo que absolutamente ningún jugador sufre, y un nivel de presión absolutamente fuera de gráficos, ¿vale? Fuera de estadísticas, lo que sufre Vinicius Jr. en cada partido, lo que lógicamente motiva también el hecho de que el jugador al final termine explotando sobremanera con respecto a otros jugadores que no están pasando por lo mismo. En cualquier caso, lo cierto es que el Real Madrid está súper preparado para una apelación que se concibe como esencial, porque la pérdida de un jugador como Vinicius para 2 partidos o para 4 partidos es demasiado. Se entiende que no va a ser considerado agresión, con lo cual la sanción de 4 a 12 partidos queda completamente descartada. Entiendo, pero lo mejor es que escuchéis precisamente este audio en el que Fouto confirma que se pasa al tema de la no agresión, es decir,
que como máximo 2 partidos, pero lo mejor de todo ha sido escuchar cómo tanto Juanma Castaño como Pedrerol efectivamente se han posicionado a favor de que no sea castigado de manera salvaje Vinicius Junior, porque en definitiva sería increíble, de verdad increíble, que al final terminara castigados de esta manera. Nadie prácticamente podría darle una explicación lógica, así que bueno, vamos a ver si efectivamente esto es así. Vamos a escuchar un tanto a Fouto y a Juanma Castaño y a ver qué pasa. Por cierto, conoceremos la sanción a Vinicius Junior. Se expone a 2 partidos de sanción, ¿no, Fouto? Yo creo que van a ser 2. Podrían ser 2 o 4. Yo creo que lo van a elevar a conducta antideportiva y no agresión, y por tanto se quedarán en 2. Se perdería los partidos de Liga ante Las Palmas y Valladolid, así que podría jugar la Supercopa. Como no he hablado hasta hoy de esto, me parece una vergüenza que a un jugador le caigan 2 partidos por hacer eso que hizo Vinicius. Que Vinicius estamos en lo de siempre, que es reincidente, todo, pero que es una vergüenza que un jugador se pierda 2 partidos por hacer lo que hizo Vinicius. O sea, hay que revisar. ¿Qué hizo? Pero de más o de menos. De menos. Vale. Lo que ¿Lo has visto? La polémica Para era mí lo es de más. Para ti es de más. Para mí es una ¿Tú agresión. crees que eso es una agresión? Sí, Venga, sí. por favor, David. Después ya diremos qué intensidad de agresión. Para mí es una agresión. Para mí empujarle en la cara, en el cuello, lo que tú quieras al Por portero, favor, por mucho que lo haga por Dimitrescu, vamos. Por favor. Pero eso- vamos, lo tengo clarísimo. De verdad. Y mira que yo Y si no por la estoy en reacción- contra de muchas de las cosas que hace Vinicius y de lo que Que me cómo se corrija comporta. Foto, pero si no es por la Si no es por la reacción del acta, redacción es muy laxa. le meten de 4 para adelante. Pues sí, efectivamente, pero no fue así. Al final el jugador respondió a una provocación y por tanto la sanción como máximo debería ser de 2 partidos. O sea, es que no cabría en cabeza humana pensar que le pueden caer 4, 6, 8 partidos a Vinicius Junior, que de alguna manera, como digo, responde a una agresión. Es decir, otra cosa es que se estuvieran intercambiando insultos, ¿vale? Vamos a decir que estuvieran pues calentándose la boca en uno al otro, de alguna manera actitud agresiva o palabras altisonantes, y que al final uno rompe la cadena de insultos y pasa a la agresión física. Eso es completamente distinto, ¿vale? Pero cuando ya hay un toque físico, ¿vale? O un acercamiento físico o de alguna manera un tanteo físico a otro jugador, como el caso del portero del Valencia, Vinicius Junior, honestamente creo que la reacción de Vinicius no puede ser medida de manera diferente, sino precisamente como una reacción natural a una provocación que también implica contacto físico. Es decir, que si el portero ya ha tocado a Vinicius, evidentemente puede esperar que algo parecido le pueda ocurrir a él. Pero no ha sido Vinicius el que ha desencadenado eso, no ha sido Vinicius el primero que ha tocado la cara del portero o el cuello del portero, no, ha sido el portero el que le ha tirado del pelo o le ha raspado la espalda, lo que sea, ¿vale? Porque tampoco se aprecia exactamente, pero algo ha hecho. Algo ha hecho, se ve en la imagen, lógicamente el Madrid lo va a alegar porque en definitiva es lo que desencadena todo. Sin esa agresión no hubiera ocurrido nada. Sin esa agresión Vinicius Junior no hubiera reaccionado así. Se hubiera quedado pues en un cruce de palabras, de cositas típicas del fútbol, pero ya está, no hubiera ido a más, ¿vale? Pero resulta que lo que hemos visto es precisamente una agresión que viene precedida de una provocación. Entonces tú no puedes interpretar que hay una conducta ni siquiera violenta del jugador, teniendo en cuenta que es la reacción natural de un jugador al que le han tirado del pelo. O sea, ¿qué tipo de reacción puedes esperar? Evidentemente algo físico, que a lo mejor luego la reacción de Vinicius es de mayor intensidad que la de Dimitrescu o el portero de Valencia. Bueno, pues ahí ya podemos discutir y bueno, sí, efectivamente fue expulsado del encuentro, entonces ya ahí ya tienes un castigo. Que luego le quieres meter un partido de sanción, vale, pues entendible, has visto roja, partido de sanción, lo que suele ocurrir, ¿vale? Discutible, pero bueno, lo puedo comprar. Pero meterle 2 partidos, meterle 4 partidos sería absolutamente exagerado y absolutamente nadie lo entendería. La gente se llevaría las manos a la cabeza como diciendo, pero bueno, y bueno, Pedro lo vais a escuchar luego, exactamente igual. ¿Cómo le vas a meter 4 partidos a Vinicius por esto? Que no es agresión, que es que viene precedido, ¿vale? Y tampoco es un puñetazo que lo tumbó y lo dejó dormido. O sea, no tiene nada que ver. Entonces yo espero que el CSE tenga moderación o competición tenga moderación en este sentido, que la cosa se quede como máximo en un partido de sanción. Yo diría un partido de sanción. Vamos, 2 ya me parecería un tanto exagerado, ¿vale? Pero bueno, 1 lo puedo comprar por el hecho de que es una roja y tal y cual. Y bueno, vamos a ver, lógicamente no tenemos ahora mismo elementos de juicio, como por ejemplo en el caso del Barça, pero vamos a ver qué ocurre. Y luego también os quería dar una noticia un poco aparte, al margen de esto, porque Virgil van Dijk parece que fue ofrecido al Real Madrid, este gigante de la Premier, que sabéis que funciona como central y que podría haber cuadrado al Real Madrid,
Madrid, se generó un poco de jaleo cuando el partido contra el Liverpool, cuando Edu Aguirre efectivamente le preguntó, oye, ¿vendrías a Madrid? ¿Habría posibilidad tal y cual? Bueno, pues resulta que su agente llamó efectivamente al equipo blanco para ofrecerlo, y la respuesta que se encontró de Florentino fue un no rotundo, porque el Real Madrid entiende que en esa posición ahora mismo encajarían otros jugadores o habría otras prioridades, entre los que se recuperan, los que podrían ser un Tchouaméni, un Asensio, los que se tienen que recuperar, Alaba, Militao, los que están, Rudiger, tal. Entonces, bueno, los que se pueden querer fichar. Así que, bueno, pues en este sentido nos honra, obviamente, que un jugador como Van Dijk quisiera venir al Real Madrid. Por cierto, que en el año que Messi le robó el Balón de Oro a Van Dijk y el de Best, no, el de Best no se lo robó. El de Best fue para Van Dijk, me parece. Bueno, el año en que le robó el Balón de Oro Messi a Van Dijk, pues efectivamente Van Dijk fue muy sonado, o sonó muchísimo para ser central del Real Madrid. Estamos hablando del año, si no recuerdo mal, 2020 o 21, algo así, no lo sé, pero ya hace bastante. Pero claro, el tipo tenía 28 años, si no recuerdo mal, 28 o 29 años, todavía podía encajar por edad y de alguna manera el Madrid le podía cuadrar. Pero todo eso quedó desvanecido, puesto que ya han pasado los años. El jugador yo creo que se va a retirar en el Liverpool, si no algo parecido, se irá a otro club. Pero lo que está claro es que en el Madrid no va a recalar, lo tiene muy difícil, lo tiene muy complicado, y yo honestamente me parece muy bien que el Real Madrid haya respondido de esta manera, porque con todos los respetos a un magnífico jugador como es Virgil van Dijk, honestamente creo que el Real Madrid tiene que tener otro perfil de jugador en esa posición para lo que es ya no esta temporada, pero sí probablemente para el futuro a medio plazo. O sea, yo creo que recuperar a Militao, por supuesto, número uno. El tema de Alaba, Militao, lo que pasa es que ya se está comiendo demasiadas lesiones y está perdiendo demasiada comba en temporadas, y es un jugador que ha alternado alguna temporada mejor con otra bueno, tal y cual. Entonces, si miráis todo el conjunto, no sé hasta qué punto le va a dar tiempo a convertirse en el central que buscábamos, ¿vale? Porque al final el tiempo vuela. O sea, es que hace 4 días estaba sustituyendo a Varane. Me parece que fue en un partido frente al Alavés, si no recuerdo mal. Me parece que fue su primer partido, algo así, hace ya bastantes años. Claro, ya se han pasado 3, él vino en 2019, si no recuerdo mal. Es que pasa el tiempo, que es increíble. O sea, son 6 años lo que ya ha militado aquí, las 2 últimas temporadas. El grueso de las temporadas se las ha perdido por lesión. Las demás, las 2 primeras, estuvo detrás de Varane hasta que Varane se marchó, 2021-22 si no recuerdo mal, por ahí, o 2021 me parece que fue, y bueno, pues luego ha alternado un poco unas mejores temporadas con otras, así que bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno, pues aunque queda aproximadamente una hora, un poquito menos, para que se publique el primer vídeo, lo cierto es que me acaba de saltar una notificación y he parado aquí en medio de la carretera del coche, bueno, en un sitio más o menos seguro, para tener que daros una noticia que de verdad, más que noticia, ya más que la noticia en sí, es la opinión. El cacho de papanatas, ¿vale? Porque no tiene otro nombre. El cacho de papanatas de Jordi Farré, que ayer anunciaba a bombo y platillo que iba a activar una moción de censura, resulta que es otro vendehumos que ha cogido y no se ha presentado a las 9:30 cuando estaba previsto para activar la moción de censura contra Laporta. Lo primero que tengo que decir, por cierto, es que no os perdáis, sabéis que siempre salgo el podcast en primer lugar. El tema de la moción realmente hoy tampoco ocupaba demasiados vídeos porque, bueno, pues lo daba por hecho y tampoco había mucha cosa que comentar. Por el contrario, lo que sí que os va a interesar escuchar es la respuesta que el CSD le va a dar a la petición de Laporta, porque se la va a comer de plano. Pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que no dejéis de ver los vídeos porque el tema de la moción, bueno, pues se daba por hecho, pero claro, cuando de repente te encuentras con esta notificación, esta noticia diciendo que el señor Jordi Farré, candidato a la presidencia en 2021, creo que fue el que llevó a cabo la moción de censura contra Bartomeu, va y no se presenta, dices tú, de verdad, este club es de chiste. Pero el problema es que aquí, con todos los palos que le hemos dado a Laporta, al final te explicas un poco la falta de acción de una oposición de verdad, que de alguna manera viene a explicar también por qué el Barcelona está como está. Ya no es solo que tengan un manirroto por presidente, es que además tienen una oposición lenta, cobarde, sin huevos, sin corazón, sin ambición y sin, desde luego, ningún tipo de cariño por el FC Barcelona. O sea, pero ¿cómo me puedes estar contando, ¿vale?, que efectivamente, salvo que haya algún tipo de, no lo sé, motivación, o sea, ¿cómo puedes estar anunciando a bombo y platillo que te vas a presentar, a presentar, mejor dicho, una moción de censura y ahora de repente ni apareces?
Yo sinceramente digo, pero vamos a ver. O sea, pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cómo puede ser que efectivamente no estemos hablando ya de lo que debería ser una moción de censura presentada, lógicamente, contra Joan Laporta? O sea, cuando efectivamente estaban ayer hablando, bueno, pues a bombo y platillo, ¿no? Porque Jordi Farré lo va a presentar, tal, no sé qué. O sea, una locura, ¿vale? Una locura. Y ahora de repente te encuentras con esto y dices tú, pero ¿de qué vais? O sea, pero ¿qué me estáis contando? O sea, ¿qué me estáis contando? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Que ahora de repente os vais a echar para atrás? Pero vamos a ver. En fin, en Marca dice Jordi Farré no se ha presentado este martes por la mañana a las 9:30 en Spotify Camp Nou como estaba previsto, precisamente para activar el tema. El que fuese precandidato a la presidencia de 2021 está deliberando su decisión y de momento no ha acudido al estadio. Además, según apunta el diario Sport, Marc Cornet, el socio que iba de la mano de Farré, ha dado un paso atrás y una moción de censura necesita de al menos 2 abonados para poder activarse. Mira, yo no sé si es más responsabilidad de uno o del otro, pero han hecho un ridículo de verdad monumental. Ridículo monumental. No es la primera vez que Jordi Farré promueve un voto de censura. En el año 2020, también contra Bartomeu. En esa ocasión salió adelante y consiguió las 16.521 firmas necesarias, pero finalmente el expresidente dejó el cargo antes de someterse a la votación. Ahora, de momento, no se ha presentado esta mañana de martes en las oficinas del Spotify Camp Nou. Habrá que ver si ya da un paso atrás definitivamente o en las próximas horas decide seguir adelante. O sea, Jordi Farré fue precandidato, tal. Laporta sigue a las informaciones desde Arabia, donde el Barcelona disputará la Supercopa y bla, bla, bla. El asunto es que, una vez más, como digo, todo lo que rodea a este club es de auténtico circo, es de auténtico chiste. O sea, es que ya ni en la oposición puedes confiar. O sea, ya no es solamente que la dirección, la gestión, Laporta sean un tremendo circo, sino que además ahora la oposición también se sube al carro circense y además presenta credenciales de las más poderosas que puedas presentar. Es decir, anunciando una oposición, o mejor dicho, una moción de censura que no va a ocurrir. Dices tú, pero de verdad, ¿esta gente realmente sabe lo que hace? ¿Sabe esta gente realmente lo que se está jugando a nivel de imagen? O sea, ¿cómo puedes dar un paso atrás? Se supone que cuando tú vas con una moción de censura, ya lo tienes todo previsto, dibujado, planificado, que lógicamente no es un paso en balde, sino que es un paso adelante, es desde luego un movimiento que representa a mucha gente, tienes a mucha gente detrás, y de repente te acobardas y te vienes abajo. Venga, por favor. O sea, pero ¿cómo podéis dar tan malísima y tan patética imagen? Porque, como digo, esto destroza todavía más la imagen de un Barcelona que parecía que por la parte de la afición se estaba recomponiendo en el lado de la oposición, en el lado crítico a Laporta, es decir, como que cada día más gente se estaba subiendo al carro de alguna manera de Laporta, de la oposición a Laporta, de decir, no, mira, este presidente nos lo ha pegado, tal y cual, y ahora de repente, cuando tienes a miles de personas detrás, cuando tienes todo el apoyo detrás, cuando te lo están poniendo en bandeja, ni apareces, y ya no hablo de Víctor Font. Lógicamente, en el podcast de hoy y en algunos vídeos veréis referencias que lógicamente han quedado de momento desfasadas por esta noticia de última hora. Pero vamos, que tampoco son tantas. Hoy realmente lo que más importa es la cautelar del CSD o la decisión de la cautelar del CSD y lo de Vinicius. O sea, lo demás realmente tampoco era... Porque al final, hasta que presentas la moción de censura, se activa, van para adelante con ello, lógicamente pasa un tiempo. O sea, tampoco iba a ser cuestión de minutos. Pero vamos, que de todas formas, ya que haces algo, por lo menos si te metes en el tema en el ajo, hombre, métete, de verdad, métete con todo. Métete con todo. O sea, no vayas a titubear ahora. Vamos, yo es que de verdad es una cosa que me ha sorprendido muchísimo, que no me la puedo creer, porque como digo, bueno, si por lo menos enfrente de Laporta tienes una masa social, unos representantes, unas asociaciones, agrupaciones que parece sí van en serio, dices, bueno, todavía el Barcelona puede tener un pase, ¿vale? Todavía puede tener una aceptación. Pero lo que yo creo que ya les desautoriza y deslegitima totalmente es este paso en falso que dices tú, pero vosotros, o sea, ¿realmente os tomáis en serio a vuestro club o es un auténtico cachondeo? No solamente los que están, sino los que quieren estar. O sea, pero ¿en quién puede confiar entonces el aficionado, el socio del Barcelona normal y corriente que dice, pero entonces,
Entonces, ¿qué hacemos? O sea, yo de verdad que es una cosa que no me puedo explicar. O sea, que venga alguien me lo explique de alguna manera que yo pueda entender, porque yo lo del Barcelona, de verdad, es un expediente X. O sea, es algo que va más allá de la inteligencia. O sea, que va más allá de lo inteligible, de lo que una mente humana puede llegar a alcanzar a pensar. No lo sé. Yo, este tipo de circo, como no estoy acostumbrado, honestamente no sé por dónde puede salir. Pero vamos, es que es increíble, ¿eh? O sea, es que es tremendamente increíble tener que soportar semejante ridículo. Pero ya no es solo de Laporta, sino de la oposición, que también se lo está currando bastante. O sea, vamos, no sé, que venga alguien y me lo diga o me lo cuente, porque de verdad, si no, no tengo ninguna explicación racional ni plausible para esto. Ninguna. Absolutamente ninguna.